Algunas historias comienzan con grandes gestos, pero la de Miguel empezó con un simple impulso: no apartar la mirada. En un mundo donde reina la prisa y el miedo aún más, decidió entrometerse donde nadie quería. Y lo pagó caro. Perdió su trabajo, perdió el equilibrio, incluso perdió la fe por un tiempo. Pero el destino tiene una curiosa manera de disfrazarse de tragedia antes de revelarse como un milagro. Esta es la historia de un hombre común, en un país cálido e imperfecto, donde hacer lo correcto no siempre se recompensa, al menos no de inmediato. Es una historia de caídas, de volver a empezar y del poder silencioso de un gesto amable. Porque a veces es cuando todo se derrumba que la vida comienza a construir lo que de verdad importa. Miguel no fue ni un héroe ni un mártir. Simplemente fue alguien que decidió actuar cuando todos los demás se quedaron paralizados. Y en el proceso descubrió algo que pocos comprenden. La verdadera recompensa nunca llega de repente. Llega en el momento justo, oculta en los inesperados giros del destino. Hoy, quienes oyen su nombre no piensan en el trabajador despedido, sino en el hombre que transformó la pérdida en propósito. No planeó nada de esto, simplemente siguió su instinto. Y fue ese instinto el que lo llevó a encontrar lo que el dinero y la estabilidad jamás podrían ofrecer: sentido. Y tal vez eso es lo que el destino les hace a quienes se atreven a ser buenos: destruye lo cómodo para revelar la verdad. Esa mañana el sol parecía igual que siempre, cálido, perezoso, esparciendo su luz sobre las desgastadas fachadas del centro de la ciudad. Pero por más que se esforzaba, la luminosidad del día no lograba ocultar el peso que sentía en el pecho. Era martes, y la rutina lo esperaba con su habitual e implacable puntualidad: el café fuerte de la esquina, el autobús abarrotado y el reloj que marcaba su llegada a la fábrica metalúrgica. Sin saberlo, ese sería el último día que oiría el eco de las prensas en el almacén. El olor a aceite quemado mezclado con hierro era casi como una segunda piel. Miguel siempre se había enorgullecido de ser un hombre sencillo pero honesto. Trabajaba en silencio, hacía lo que le ordenaban y regresaba a casa al final del día con una sensación de logro. Pero ese día algo era diferente. El supervisor caminaba de un lado a otro, el dueño de la fábrica hablaba en voz baja con dos hombres de traje y un silencio inquietante flotaba en el aire. Un silencio que anunciaba el fin de un ciclo. Durante el almuerzo, sus colegas cuchicheaban sobre recortes, sobre una nueva empresa china que había comprado parte de la producción. Miguel escuchaba, pero no terminaba de creerlo. Dijo: estas cosas pasan, pero en el fondo, algo dentro de él sabía que no sería así. Sentía una inquietud inexplicable, como si el destino ya estuviera tramando algo, listo para dar un giro inesperado. Al terminar su turno, salió unos minutos más tarde que los demás, intentando evitar la multitud en la salida. Caminó hasta la parada del autobús, contempló el cielo anaranjado y pensó en lo predecible que podía ser la vida, hasta que un día deja de serlo. El autobús llegó tarde y decidió ir andando. Fue esta pequeña, casi banal decisión la que cambió todo. Mientras caminaba por la avenida, el sonido lejano de una discusión captó su atención. Una mujer intentaba alejarse de un hombre, y la gente a su alrededor fingía no verla. Miguel vaciló un instante, solo un instante, antes de acercarse. Y fue en ese gesto, tan humano como peligroso, que el hilo de su vida se partió en dos. La escena parecía sacada de una película mala, pero era real, tan real como el sudor que le corría por la espalda a Miguel mientras se acercaba. La mujer intentó defenderse con el bolso, el hombre gritaba cosas incoherentes y la gente pasaba apresuradamente, apartando la mirada. Nadie quería meterse en líos, nadie quería problemas, pero Miguel no era así. Nunca supo ignorar una injusticia, por pequeña que fuera. Sin pensarlo dos veces, le gritó al hombre que la soltara.
El hombre se giró, con los ojos inyectados en sangre por la rabia, y se abalanzó sobre él. Miguel sintió el primer puñetazo como un rayo en la mandíbula, pero respondió con otro. El alboroto fue breve, pero suficiente para atraer a curiosos, teléfonos móviles y a un guardia de seguridad de la tienda que corrió a separarlos. Cuando todo se calmó, el agresor huyó, y la mujer se quedó allí, temblando, intentando expresar su gratitud entre lágrimas. Su nombre era Lucía, y su voz tenía ese dulce acento, una mezcla de dolor y gratitud. Dijo que el hombre era su exmarido, que la había estado acosando desde que lo dejó. Miguel asintió con cierta torpeza, limpiándose la sangre de la comisura de los labios. No quería ser un héroe, simplemente no sabía ser un cobarde. Caminaron juntos unas cuantas cuadras hasta que la calle se tranquilizó. Lucía insistió en invitarle a un café como agradecimiento. Miguel se negó al principio, pero finalmente aceptó. Se sentaron en un pequeño café, de esos con ventiladores ruidosos y olor a pan recién horneado. Hablaron de encuentros fortuitos, de cómo la vida une a desconocidos en medio del caos. Había algo entre ellos, no romance, todavía no, pero una conexión silenciosa, como si ambos reconocieran el dolor del otro. Al despedirse, ella sonrió de una forma que él jamás olvidaría, una sonrisa que decía, gracias, pero también, hasta luego. Y el destino, caprichoso como siempre, ya empezaba a preparar el pronto. En los días siguientes, Miguel retomó su rutina, pero algo en él era diferente. Aquella breve conversación con Lucía resonaba en su mente como una canción inconclusa. No podía explicarlo, quizás era empatía, quizás curiosidad, pero sentía que aún no había cumplido su papel en aquella historia. Empezó a bajarse del autobús 2 cuadras antes, solo para pasar por el mismo café donde la había conocido. Fue una de esas mañanas cuando la volvió a ver. Estaba sentada sola, mirando por la ventana, con la mirada perdida. Miguel dudó, pero el destino no tiene paciencia con los que piensan demasiado. Entró, pidió un café y se sentó en la mesa de al lado. Lo reconoció enseguida, sonrió y el ambiente pareció aligerarse. Hablaron durante horas. Lucía le contó que estaba buscando trabajo, que vivía de trabajos ocasionales y que su ex seguía acosándola en las redes sociales. Miguel escuchó todo en silencio. Cuando ella mencionó que no tenía dinero para pagar el alquiler del mes, tomó una decisión impulsiva, de esas que parecen equivocadas hasta que el destino demuestra lo contrario. Sacó la cartera, extrajo algunos de sus ahorros y los puso sobre la mesa. Lucía se negó, llorando, pero él insistió. Si prefieres, considera pedir un préstamo, dijo, intentando disimular el gesto con humor. El dinero no era mucho, pero para él significaba renunciar a algo, tal vez a una factura, tal vez a un sueldo extra a fin de mes. Aún así, sintió una extraña paz al marcharse. Ayudar a Lucía le parecía lo correcto, aunque nadie lo entendiera, aunque le costara muy caro. Y le salió caro. Al final de esa semana, el dueño de la fábrica lo llamó para hablar. Alguien había grabado la pelea con el agresor y el video circulaba en las redes sociales. Miguel fue reconocido y en lugar de elogios recibió una reprimenda. La empresa no quería involucrarse en los problemas personales de sus empleados. Fue el comienzo de su caída. Aquel viernes sufocante, Miguel entró en el despacho del gerente con el estómago revuelto. El hombre tras el escritorio evitó mirarlo a los ojos, lo que lo decía todo. Habló de imágenes inapropiadas, de exposición negativa, y terminó entregándole un frío trozo de papel lleno de letra pequeña. Despido con justa causa. Miguel escuchó todo en silencio, sin poder creerlo. Lo habían castigado por hacer lo que creía correcto, por ayudar. Salió de la fábrica con una caja en las manos. Dentro, los restos de toda una vida de trabajo, una taza arrugada, una credencial y una foto del equipo de fútbol de la empresa. En la puerta, algunos compañeros lo miraban con lástima, otros con temor. Nadie quería ser el siguiente. Miguel solo podía pensar en Lucía, no por arrepentimiento, sino por la confusa sensación de que el destino lo empujaba hacia algo más grande, aunque fuera de la peor manera posible.
En los días siguientes las facturas empezaron a acumularse. El alquiler, la comida, la luz. Recortó gastos en pequeños lujos, el café de la tienda de la esquina, el periódico del domingo e incluso el paquete de galletas que le compraba a su sobrina. La dignidad era lo último que quería perder, pero se le escapaba de las manos. A veces miraba el móvil esperando un mensaje de ella, algo que justificara el caos que se estaba formando a su alrededor. Lucía llamó una semana después. Su voz sonaba distinta, más firme, más segura. Quería devolver el dinero. Había conseguido un trabajo temporal en un restaurante. Michael se negó, por supuesto. Dijo que ella lo necesitaba más que él. Y colgó antes de que se le quebrara la voz. Ayudar a alguien puede ser costoso, pero el precio de la bondad no se mide en dinero, sino en noches de insomnio, dudas y la extraña sensación de pagar por una buena acción que el mundo aún no ha comprendido. Los días transcurrían lentamente, casi sin color. Miguel se despertaba temprano, como si aún tuviera que ir a algún sitio, pero pronto recordaba que no había fábrica, ni horario, ni nada que lo esperara. El silencio del apartamento era distinto. No era paz, era vacío. El reloj de la pared parecía burlarse de él con cada tic-tac. Empezó a buscar trabajo, llamando a las puertas, llevando su currículum en sobres arrugados. Las respuestas siempre eran las mismas. Te llamaremos, ahora mismo no estamos contratando. La indemnización por despido se le acabó enseguida. Vendieron su vieja radio, su ventilador e incluso un par de zapatos que le gustaban. Su dignidad se convirtió en moneda de cambio, a cambio de otro mes de gasolina y arroz. A veces, por la noche, se preguntaba si se había equivocado, si debería haber mirado hacia otro lado como los demás, fingir que no veía nada, no intervenir. Pero su conciencia era terca, y Miguel no sabía cómo lidiar con el remordimiento de haber hecho lo correcto. Aún así, el peso de la incertidumbre lo abrumaba. Ayudar a alguien le había costado todo, su trabajo, su estabilidad e incluso el respeto de algunos vecinos que murmuraban a sus espaldas. Un día, mientras esperaba el autobús para otra entrevista, vio a Lucía al otro lado de la calle. Se veía mejor. Ropa nueva, un aire más relajado. Miguel casi apartó la mirada. Pero ella lo vio primero. Lo saludó con la mano, cruzó la calle y lo abrazó sin decir palabra. No sabía si reír o llorar. Hubo un extraño alivio en ese breve reencuentro, como si el universo quisiera recordarle que nada es en vano. Cuando llegó el autobús, ella le estrechó la mano y le dijo, «Algún día todo esto tendrá sentido». Miguel subió, sin estar seguro de creerle, pero atesoró esas palabras como quien guarda una promesa silenciosa. Miguel empezó a vivir en modo supervivencia. Los días se le fundían, lunes, miércoles, domingo, todo igual. El reloj marcaba el tiempo, pero él ya no lo llevaba. Dormía poco y comía aún menos. Sus amigos desaparecieron, como suele ocurrir cuando la mala suerte parece contagiosa. Lo único que le quedaba era la costumbre de caminar por las calles del barrio de noche, intentando ordenar el caos que reinaba en su cabeza. Una noche, se detuvo frente al escaparate de una vieja librería. Dentro, el dueño, un anciano de barba blanca y mirada serena, seguía trabajando, apilando libros. Miguel entró, quizá buscando aire, quizá una señal. El olor a papel viejo lo envolvió como un abrazo. Acabó entablando conversación con el viejo librero, quien, sin saberlo, sería su primer apoyo en aquel mar de incertidumbre. Hablaron durante horas sobre libros, sobre el trabajo y sobre lo absurdo de cómo el mundo trataba a quienes intentaban ser buenos. El librero, llamado don Ernesto, le ofreció café y un sencillo consejo. A veces, la vida te quita cosas para enseñarte a recibir. El secreto está en no endurecer el corazón en el proceso. Miguel sonrió, algo escéptico, pero esas palabras seguían resonando en su cabeza. En los días siguientes, empezó a ayudar en la librería, al principio sin cobrar. Ayudaba a cargar cajas, limpiar estantes y ordenar pilas de libros olvidados. El trabajo le hizo sentirse útil de nuevo. Don Ernesto, agradecido, empezó a darle una pequeña paga. No era un trabajo, pero era algo.
y lo que es más importante, le devolvió a Miguel el sentido de la vida que había perdido. Fue allí, entre portadas gastadas e historias de otro tiempo, donde comenzó a reconstruirse. Cada página que pasaba le recordaba que incluso los personajes más perdidos encontraban su camino, y que a veces el punto de inflexión llegaba justo cuando el lector pensaba que todo había terminado. Pasó el tiempo y la librería se convirtió en un refugio para Miguel. Dentro ya no era el hombre que había perdido su trabajo, sino alguien que ayudaba a las historias a encontrar nuevos dueños. La risa de don Ernesto llenaba el lugar, y el sonido de las páginas al pasar se convirtió en la banda sonora de una nueva vida. Hasta que una tarde lluviosa, el destino decidió hacerse presente de nuevo, y, como siempre, de una forma impredecible. Lucía entró en la librería con un paraguas empapado y una mirada de urgencia. Miguel tardó en reconocerla. Parecía distinta, más segura de sí misma, con una expresión más ligera. Cuando sus miradas se cruzaron, ella sonrió. «Sabía que te encontraría en un sitio como este», dijo riendo. Él le devolvió la risa, sin comprender aún a qué se refería. Se sentaron en un rincón de la tienda entre estantes altos y el aroma del café recién hecho. Lucía contó que ahora trabajaba en un proyecto social enfocado en mujeres en situación de riesgo. Hablaba con pasión, con los ojos brillantes. Él dijo que aquel día en la calle, el día de la conmoción, había sido un punto de inflexión en su vida, que su valentía la había inspirado a cambiarlo todo. Miguel escuchó en silencio, con una mezcla de orgullo y melancolía. Era extraño pensar que un gesto tan pequeño, un impulso de ayudar, pudiera tener tanta repercusión tiempo después. Lucía le entregó un sobre. Dentro había una carta de recomendación y el nombre de una ONG que buscaba personal para un nuevo proyecto cultural. «Necesitan a alguien como tú», dijo con firmeza. Quiso negarse, como siempre, pero algo en su mirada lo hizo aceptar, y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez el destino no le exigía nada, solo le devolvía lo que le pertenecía, en el momento justo. Al día siguiente, Miguel fue a la dirección que le había dado Lucía. Era una casa antigua, pintada de amarillo, con ventanas azules, y un letrero sencillo: Fundación Amanecer. El nombre lo decía todo. Amanecer. Dentro el olor a pintura fresca y las risas llenaban el aire. Los niños corrían por los pasillos, mientras los voluntarios cargaban cajas de libros y materiales de arte. Miguel observaba todo, con una sensación indefinible, una mezcla de esperanza y temor a una nueva decepción. Fue recibido por una mujer llamada Carla. Ella explicó el proyecto: transformar la antigua casa en un centro cultural comunitario. Necesitaban a alguien que se encargara de la biblioteca y ayudara con los talleres. Miguel contó su historia con sinceridad, sin adornos. Carla escuchó en silencio y al final simplemente dijo: «Empiezas mañana». Sin pruebas, sin promesas, solo confianza. Algo que él no había sentido en mucho tiempo. Los primeros días fueron caóticos. Niños curiosos, libros polvorientos, horarios confusos, pero Miguel se adaptó como si siempre hubiera pertenecido allí. Descubrió que aún tenía mucho que ofrecer: paciencia, capacidad de escucha, buena disposición, y sin darse cuenta, comenzó a inspirar a otros con su propia historia. Cuando hablaba de la fábrica metalúrgica, del día en que todo cambió, no había resentimiento en su voz, solo aprendizaje. Lucía aparecía de vez en cuando, siempre sonriente, con donaciones y nuevas historias. El vínculo entre ellos creció de forma natural, sin necesidad de etiquetas. Era como si el universo hubiera encontrado la manera de unirlos sin prisas, con ligereza. Cada reencuentro parecía una nueva página que el destino escribía con calma. Y una tarde, sentado en el porche de la fundación, Miguel comprendió algo sencillo pero profundo. A veces, la casualidad no es casualidad, es simplemente el destino disfrazado, poniendo a prueba tu paciencia para entender lo que intenta enseñarte. Pasaron los meses y la vida de Miguel volvió a florecer. El centro cultural creció. Más libros, más gente, más historias. Se había convertido en una especie de guardián silencioso de aquel espacio, alguien que sabía escuchar y acoger. Los niños lo adoraban, los voluntarios lo respetaban, y don Ernesto, el viejo librero, lo visitaba de vez en cuando con cajas de donaciones y chistes sobre su jubilación anticipada. Todo parecía,
por fin, estar en su sitio. Un día, un equipo de televisión local se presentó en la fundación para hacer un reportaje sobre el proyecto. Querían mostrar historias de transformación, y por supuesto, Lucía sugirió el nombre de Miguel. Al principio dudó, diciendo que no era nada especial, pero finalmente accedió. Durante la entrevista, relató su historia sin adornos, con la serenidad de quien ha aprendido a reconciliarse con su pasado. Días después, el video se viralizó en las redes sociales. La historia del exobrero que lo perdió todo ayudando a una mujer y luego reconstruyó su vida ayudando a otros, conmovió a mucha gente. Empresas comenzaron a llamar, ofreciendo donaciones, colaboraciones e incluso ofertas de trabajo. Miguel sonreía con humildad, aceptando solo lo que realmente pudiera contribuir al proyecto. Pero la verdadera recompensa llegó de donde menos la esperaba. El dueño de la antigua fábrica, el mismo que lo había despedido, se presentó un día en la fundación. No con arrogancia, sino con arrepentimiento. Trajo una donación en nombre de la empresa y se disculpó. En aquel entonces no entendí lo que hiciste. Hoy veo que la valentía tiene formas que el lucro jamás comprenderá. Miguel estrechó la mano, sin ira, solo con gratitud. Y fue allí, en ese sencillo gesto, donde lo comprendió. Lo que damos al mundo, en efecto, regresa. A veces en dinero, a veces en perdón, pero casi siempre en forma de propósito. Y el propósito, se dio cuenta, vale más que cualquier trabajo. El tiempo pasó, pero la calma permaneció. La Fundación Amanecer creció, recibiendo el apoyo de empresas, voluntarios y artistas. Miguel se convirtió en un referente, no por su fama, sino por su presencia. Era de esas personas que lograban cosas con sencillez. No hablaba de suerte ni de destino, solo del camino recorrido. El mismo camino que un día lo sacó de una fábrica y lo condujo a ese lugar donde el ruido de las máquinas dio paso a la risa de los niños. Una tarde, mientras catalogaba libros, Lucía apareció con un sobre. Dijo que era algo simbólico pero importante. Dentro había una carta firmada por todas las mujeres atendidas por el proyecto, agradeciéndole su dedicación y una pequeña llave dorada. Es para la casa de al lado. Queremos convertirla en una biblioteca comunitaria. Y queremos que tú te encargues. Miguel guardó silencio unos segundos, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche se quedó solo en el nuevo espacio, mirando las paredes vacías. Olía a pintura fresca y oía ecos del pasado. El sonido de las prensas, el ruido de la calle, el grito de aquel día en que todo comenzó. Y comprendió que nada había sido en vano. Cada pérdida, cada caída, cada silencio, todo había preparado el terreno para ese momento. Cuando se encendieron las farolas, abrió las ventanas y dejó entrar el viento. Sonrió. Sabía que el destino, aunque cruel, siempre devuelve lo que es justo, pero nunca de la forma esperada. A veces, recompensan no con riquezas, sino con significado. Y el significado, había aprendido, es el tesoro más preciado de todos. Esa noche, Miguel apagó las luces y caminó a casa en paz. Por primera vez, no extrañaba lo que había perdido. Solo sentía gratitud por lo que había encontrado. Y el mundo, en silencio, pareció dar gracias junto con él. La vida tiene una forma curiosa de cerrar los círculos. No con estruendo, sino con calma. Miguel lo descubrió tarde, después de perderlo todo y encontrar lo que no sabía que buscaba. Hoy comprende que el destino ni castiga ni premia. Solo enseña. Y quienes prestan atención a las lecciones terminan encontrando la paz donde antes solo había caos. La gente sigue contando su historia como si fuera cuestión de suerte. Pero no lo es. Se trata de valentía. La valentía de renunciar a lo que el mundo llama estabilidad para encontrar lo que el corazón llama propósito. Se trata de comprender que a veces el bien que hacemos regresa a nosotros. No en aplausos, sino en caminos que solo se abren para quienes no han renunciado a la justicia. Al final, lo que comenzó como un gesto impulsivo se convirtió en un legado silencioso. Aquel hombre sencillo que un día extendió la mano a un desconocido, terminó inspirando a
toda una ciudad a creer de nuevo en el poder de la bondad. Si existe la justicia divina, quizás se manifieste así, en los pequeños giros que da la vida para devolverle el sentido a quienes actuaron con el corazón. Y en el caso de Miguel, el destino se lo devolvió doblemente: propósito y paz. Porque al final de toda buena historia, siempre permanece una simple verdad. La bondad nunca se pierde, solo se transforma.